Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet. Le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿será otra de tus historias de miedo y mal gusto? ¿Qué cosa? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla más aterrante? Me quedé espantado con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby. Su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo pasó a conversar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado el Per-23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le obsequió a el Per-23 6 diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y el Per-23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección a el Per-23, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. El Per-23 le prometió que no se lo diría a nadie, y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? No. Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. Bueno, tampoco Colby. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer, y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama a la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que les contaría la verdad a sus padres. El castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar hasta que, finalmente, los pasos de su padre hacían eco en las escaleras. Oye, papá, dijo con cierto nerviosismo, tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. Sí, hijo, su voz también había cambiado. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño. Susurró el padre con la voz extrañamente cambiada. Colby no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. ¿Mamá está en casa? Aquí estoy, apareció diciendo la madre con la cabeza un poco más abajo que la de su padre. Su voz también era diferente. ¿Nos vas a contar que le diste la dirección a el Per-23? No deberías haber hecho eso. Te advertimos que nunca dieras nuestra información personal en Internet. Ella continuó, él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo 2 cabezas cercenadas. Colby gritó y se quedó sin aliento mientras el hombre arrojaba las 2 cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia.
Después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado con la oportunidad. El PER-23 dejó a Colby para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño. En la habitación caminó hasta la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. El PER-23 nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como un profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. Hola pequeño individuo, la furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. El PER-23 salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de William y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando: pero papá, mi nombre es William. Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo. William corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo creo que le gustó la historia. En 1983, un equipo de sumamente piadosos científicos condujo un radical experimento en una instalación no determinada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o modos de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos obstruían nuestra conciencia de lo eterno, y sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Un anciano que manifestaba no tener nada por lo que vivir sirvió como único sujeto de prueba. Para depurarlo de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en donde cada nervio sensitivo conectado al cerebro fue quirúrgicamente seleccionado. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, no podía ver, oír, saborear, oler o sentir. Con ninguna posible manera de comunicarse con el mundo exterior, fue dejado solo con sus pensamientos. Los científicos le monitorizaron mientras hablaba en voz alta acerca de su turbio estado mental, frases incoherentes que no podía ni oír. Después de 4 días, el sujeto clamó estar escuchando susurros e ininteligibles voces en su cabeza. Asumieron de que eran los inicios de una psicosis. Los científicos prestaron poca atención a las inquietudes del hombre. 2 días después, el sujeto dijo poder escuchar a su difunta esposa hablarle, y más aún, aseguró poder dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos hasta que el sujeto comenzó a darles nombres de sus parientes muertos. Repitió la información personal de ellos, que solo sus cónyuges y sus padres podían conocer. En este punto, una porción considerable de los científicos abandonaron el estudio. Después de una semana de conversar con los fallecidos a través de sus mentes, el sujeto se puso ansioso, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada segundo que permanecía consciente, su mente era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia se arrojó contra la pared, intentando provocar una respuesta al dolor. Él rogó a los científicos por sedantes, para que pudiera escapar de las voces al dormir. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener desagradables pesadillas. Insistía en que él podía ver y escuchar a los fallecidos en sus sueños. Un día después, el sujeto comenzó a gritar y desgarrar a sus no funcionales ojos, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto ya histérico clamaba que las voces de los muertos se volvieron insoportables, hablando del infierno y el fin del mundo. A partir de ahí, él gritaba no hay cielo, no hay perdón por 5 horas consecutivas. Continuamente rogaba a ser asesinados, pero los científicos estaban convencidos de que faltaba poco para que estableciera contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formular oraciones coherentes. Aparentemente enloquecido, comenzó a triturar a mordiscos la carne de su brazo. Los científicos intervinieron atándolo a una mesa para que no pudiera quitarse la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha. Fijó su mirada en el techo mientras las lágrimas se escurrían silenciosas a través de su rostro. Durante 2 semanas, tuvo que ser rehidratado manualmente debido a su constante llanto. Finalmente, giró su cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con un científico por primera vez desde que comenzó el estudio. Le susurró: he hablado con Dios, y Él nos ha abandonado.
Sus signos vitales se detuvieron. Nunca se supo la causa de la muerte. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido. Como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. 1. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo.
Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mire la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrorizado, pues el señor Bogón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bogón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bogón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bogón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bogón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bogón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bogón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bogón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran la 4:00 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bogón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí, años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bogón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bogón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bogón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años.